Errar es humano, pero errar repetidamente sobre un mismo asunto es displicencia. En materia de infraestructura logística y de transporte, sobra experiencia en materia de licitaciones, concesiones y sus vencimientos, urgencias irresueltas ante dichos vencimientos y contratos o prórrogas precarios. El próximo recambio gubernamental es una nueva oportunidad para demostrar resiliencia administrativa y aprendizaje sobre el devenir de las dos grandes concesiones de infraestructura del comercio exterior argentino, la vía navegable troncal y el Puerto Buenos Aires. En la nueva etapa que se viene, quedará probado el aprendizaje o el tropiezo con la misma piedra si se dan las siguientes condiciones. La primera es si la política le impone al mercado condiciones y las necesidades del Estado. La segunda es si se deja que el mercado hable y decida. Y la tercera es si se entiende que ambos postulados no necesariamente se excluyen entre sí. Bienvenidos a Lackaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackaut Trade Talks es un podcast de Lackaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Estudio legal y aduanero brasileño desembarca en el país. Además, habilitan la zona franca de Perico en Jujuy. También por qué el transporte de cargas no forma precios. Se amplía el déficit por el derrumbe de exportaciones y crece la demanda por compensar la huella de carbono. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Comenzamos el podcast con un resumen de la actualidad cambiaria y aduanera de la semana, con el análisis del especialista en comercio exterior y finanzas, Janina Lojo, titular de Consultora Lojo. Bastantes novedades en materia cambiaria y aduanera esta semana. Primera, y muy importante, se extendió el programa de incremento exportador. Vencía esta semana, se prorrogó hasta el 17 de noviembre y se hizo extensivo a todas las exportaciones de bienes y servicios. Ya no tenemos que consultar si nuestra posición arancelaria está o no dentro del programa. Otro dato importante, mediante un SIGNEA, la AFIP dijo que era obligatorio, no era de adhesión voluntaria. Veremos cómo sigue este tema. ¿Qué implica el programa incremento exportador? Que el 70% de lo cobrado se ingresa y se liquida a través del mercado único y libre de cambio y el 30% restante se va a hacer a través del mercado financiero. Por otro lado, durante la semana pasada y gran parte de esta semana hubo problemas en la cuenta corriente única de comercio exterior de las entidades financieras. Desde mitad de la semana pasada hasta mitad de esta semana fallaba, no funcionaba el sistema, esto no permitía que se realizaran giros al exterior, que se validaran los giros al exterior. En el medio, el Banco Central realizó una comunicación que puso a disposición el 24 de octubre, la comunicación A7866, donde les informaba a las entidades financieras que ahora no solo podrían realizar la validación el día que van a dar acceso al mercado, sino el día previo. El miércoles empezó a funcionar hacia después del mediodía esta cuenta corriente única de comercio exterior en las entidades, pero con lo que nos encontramos fue que había muchos errores. Por un lado tenemos que el error 46 y 47 se masificaron, ya no está cumpliendo el esquema que habíamos detectado con anterioridad, donde se presentaban casos de operaciones donde se había dejado pasar más de 30 días de la fecha de acceso al mercado, la fecha definitiva. Ahora se está presentando el error 46 para operaciones que tenían acceso esta misma semana, la semana anterior. Por otro lado tenemos el error 49 que empezó a darse la semana pasada. Se detectó que surge cuando se quieren validar operaciones que se van a pagar con ZFI o cuando se quieren pagar operaciones de importación temporal. También hubo problemas y errores para validar lo que son CIRASES que están aprobadas, mientras que a las entidades bancarias les aparece que están en proceso de análisis. Y también
el error 27, que es el momento en el que muchos importadores descubren que le han borrado la fecha de acceso definitivo al mercado. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos presentaron la documentación tenían fecha de acceso, pero ahora cuando el banco va a consultar, el sistema le responde indicándole que no tienen fecha. Hacen la consulta en el MOA y efectivamente ya no hay una fecha cargada. A todo esto, ¿sí?, le tenemos que sumar, importante, vayan a consultar específicamente un decreto que fue publicado el día jueves en el Boletín Oficial. ¿De qué decreto estamos hablando? Del decreto 557. Hay modificaciones en los aranceles de las posiciones arancelarias. Va a haber posiciones arancelarias que a partir del día viernes van a sufrir un aumento, mientras que otras van a tener un descenso en el arancel que están pagando. Así que atención a eso, les recomiendo que chequeen su situación. Siguiente noticia Lacaut. Estudio legal y aduanero brasileño desembarca en el país. Una de las consultoras legales brasileñas más especializadas en comercio internacional, inversión extranjera directa, relaciones gubernamentales, cuestiones aduaneras y trade finance, decidió abrir en el país su primera filial internacional. Se trata de Barral Parente Pineiro, en asociación con De Luca y Fernández Mursa Abogados, que inaugura su prestación de servicios en la Argentina con el foco en soluciones financieras, jurídicas y diplomáticas a empresas, instituciones y organismos de origen brasileño radicados en la Argentina, así como también a compañías nacionales y multinacionales que operan en el país vecino. El desembarco se da de la mano de su presidente y fundador, Welber Barral, consultor en comercio exterior con más de 30 años de experiencia, actual árbitro de la Organización Mundial del Comercio y ex secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en Brasil. La apertura se da en un momento donde urge encontrar soluciones financieras frente al escenario de restricciones cambiarias que dieron lugar a impedimentos o retrasos importantes en las condiciones de pago para empresas proveedoras extranjeras y la operación comercial de importadoras locales, explicó Barral. Los socios locales elegidos son Santiago de Luca, especialista en Derecho Económico Internacional, Compliance, Derecho Penal Económico Aduanero y Arbitrajes, y actual árbitro suplente del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y también Gonzalo Fernández Murs, especialista en Derecho Societario, Contratos Comerciales, Litigios Civiles y Comerciales Complejos. Siguiente noticia Lacaut. Habilitan la zona franca de Perico en Jujuy. La AFIP habilitó la zona franca de Perico en Jujuy a través de la Resolución General 5435 en el marco de la Ley 24331 de Zonas Francas. Jujuy había solicitado tanto la habilitación de la zona franca de Perico como la delimitación de su zona primaria aduanera. La AFIP entendió que la empresa concesionaria cumplió con las obligaciones establecidas en el pliego para la construcción y explotación de la zona franca. Se trata de una superficie concesionada de 123.195 metros cuadrados, de los cuales poco más de 12.000 serán destinados a la zona primaria de control aduanero y el resto a la zona primaria propiamente dicha, en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 66, distante a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3 kilómetros del aeropuerto en la ciudad de Perico. Por otra parte, el enclave se ubica sobre el corredor bioceánico, que une a Brasil con el Pacífico por el jujeño Paso de Jama, que está operativo y abierto durante todo el año. Una parte importante del impulso y desarrollo de la zona franca de Perico provino del concesionario de la zona franca santafesina, es decir, Sofravilla, miembro de PTP Group, en lo que tuvo que ver con el logro de la habilitación como en la capacitación del equipo que operará en la zona franca, en lo que además se prevé como un trabajo y desarrollo de negocios de manera conjunta. De hecho, PTP Group le dio a Zona Franca Perico en comodato el software obligatorio de control de stock Zona Franca Gestión, que es propiedad de Sofravilla, la Zona Franca de Santa Fe. Lisandro Canusa, especialista en zonas francas y asesor del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, comentó detalles del proyecto. La zona franca tiene una superficie de 54 hectáreas y junto con el Parque Industrial de Perico, que tiene 150 hectáreas, y el Nodo de Talentos, forman parte de la iniciativa Jujuy Polo de Desarrollo que la provincia de Jujuy presentó en febrero de este año para convertirse en el hub del litio y la minería del noroeste argentino.
porque además cuenta con un centro logístico y playa de transferencia de cargas. Una de las principales características de la zona franca de Perico es su ubicación y sus principales beneficios que se potencian con la Ley de Inversiones de Jujuy. La zona franca de Perico está ubicada sobre la Ruta Nacional 66, a 20 kilómetros de la capital de San Salvador de Jujuy y a 3 kilómetros del aeropuerto más moderno del norte argentino, y que queda sobre la ruta del corredor bioceánico que une Brasil con el Pacífico en Chile, por el paso de Jama en Jujuy, que es muy importante decir que está operativo durante todo el año. La zona franca de Perico ofrece, en cumplimiento de la ley 24321 de zonas francas, la exención del 100% de los derechos de importación y exportación, así como la exención total en los servicios de luz y gas y la posibilidad de ingresar equipamiento usado a la zona franca, que con esto se podría agregar valor en los distintos procesos que la provincia y los privados motiven para desarrollar. Jujuy Polo Desarrollo se potencia con la Ley de Inversiones de la provincia, que ofrece el reintegro del 100% de las contribuciones patronales desde el día 1, hasta un 10% de reintegro de la tasa de interés de crédito de inversión y hasta un 50% de reintegro de los avales y SGR. Pero lo más importante es que la Ley de Inversiones Provincial ofrece hasta el 50% de devolución de ganancias, lo que se puede incrementar hasta un 80% de devolución de las mismas si son reinvertidas. Todos estos beneficios son por 10 años y prorrogables por idéntico plazo. Y es obviamente el clúster asociado a la extracción y producción del litio, uno de los principales destinos de negocios de la zona franca y del parque industrial. La zona franca de Perico, como parte de un concepto moderno de última generación denominado Polo de Desarrollo, porque junto con el parque industrial podrá ofrecer la atención integral, pensando en el almacenamiento, la producción y la distribución para atender a la industria minera y formar un verdadero clúster. La provincia ya posee 5 salares con potencial exploratorio: Olaroz, Cauchari, Jama, Guayatayoc y Salinas Grandes, y es necesario pensar a futuro y en grande, porque no solo son servicios directos para las mineras, sino también para agregarle competitividad de costos a proveedores, promover innovación en servicios. Por eso la provincia potencia y capacita a sus jóvenes de la secundaria y sobre todo para atraer inversiones que generen empleos y desarrollo en toda la región. Siguiente noticia, la CAUT. ¿Por qué el transporte de cargas no forma precios? Las empresas transportistas de cargas subrayaron una vez más que el sector no es formador de precios en medio de un contexto inflacionario generalizado en el que el propio sector acumula un alza interanual de costos del 160%. Según la distancia recorrida y el tipo de mercadería transportada, la incidencia del flete en el precio final de un producto es de entre 1 y 4%, advirtieron desde FADEAC. En los últimos días, técnicos de la entidad actualizaron el comportamiento de las variables para el transporte de 3 productos de la canasta básica: aceite, yerba y azúcar. Esos relevamientos muestran que la incidencia del flete en el precio final del aceite es de 1,48%. En el caso de la yerba es de 1,02% y en el caso del azúcar es de 1,53%. Es fundamental que los ciudadanos conozcan cómo funciona el sistema, porque no es correcto trasladar de manera directa el aumento del flete al precio del producto. Por ejemplo, si el flete aumenta un 20%, el precio de kilo de yerba debería pasar de 1.970 a 1.974,80 y no a 2.364, que es la cifra que resultaría de trasladar el 20% sobre el producto, dijo Roberto Guarnieri, presidente de FADEAC. En el caso del aceite de girasol, el costo de transportar 28.000 kilos durante 700 kilómetros es de 339.000 pesos. Para el consumidor, la botella de aceite cuesta 816 pesos, por lo que por cada botella el costo del transporte es de 12 pesos. Por último, en el caso del azúcar, que recorre 1.200 kilómetros desde origen al consumo, el flete cuesta 364.000 pesos, lo que da una incidencia del mismo de 13 pesos en el valor final. Siguiente noticia, la CAUT. Se amplía el déficit por el derrumbe de exportaciones. El déficit comercial volvió a marcar la tónica del comercio exterior argentino por 7º mes consecutivo,
luego de que en septiembre las exportaciones se desplomaron muy por encima de las importaciones. De acuerdo con el análisis de ABCEP respecto de los datos publicados por el INDEC, el saldo negativo acumulado desde enero asciende a 6.960 millones de dólares, un dato preocupante en un país marcado por la necesidad de generar dólares que definitivamente no tienen sus reservas. El déficit acumulado además marca una reversión financiera respecto del mismo periodo de 2022 de casi 10.000 millones de dólares, habida cuenta que el año pasado, a esta fecha, la Argentina registraba un superávit comercial de 2.578 millones de dólares. No esperamos una reversión significativa de las tendencias del comercio exterior y del saldo comercial evidenciadas hasta aquí, destacaron desde ABCEP, tras abrir una leve esperanza de cara a diciembre, cuando empiece a impactar la cosecha de trigo y recorte algo la caída de las exportaciones que el año pasado sufrieron los estragos de la sequía. Sin reservas en el Banco Central y con fuertes presiones cambiarias que continuarán al menos hasta tanto se diriman los resultados electorales y quien resulte electo explicite su programa económico, el cepo importador seguirá endureciéndose tal como ha venido sucediendo en las últimas semanas, dijo ABCEP en relación con las importaciones, tras advertir la crítica situación de la CIRA y de los pagos. Ya hubo al menos 2 reprogramaciones importantes de pagos de importaciones con desplazamientos de fechas de 60 días promedio, y no se descarta que esto se profundice en las próximas semanas. Al tiempo que prácticas como la multiplicación de bloqueos por el código 46, es decir, que la operación no pudo ser validada, y el código 47, que indica que el documento de origen no pudo ser validado, probablemente sigan a la orden del día, mientras la cuenta corriente de comercio exterior muestra intermitencias de funcionamiento. Al respecto, en los últimos días también apareció el código 49 relacionado con el giro de divisas en zona franca. Siguiente noticia, la CAUT. Crece la demanda por compensar la huella de carbono. De acuerdo con un relevamiento realizado por la plataforma logística digital Avancargo, la demanda de las empresas por compensar la huella de carbono en el transporte terrestre de carga se quintuplicó. Así surge de la última encuesta anual de sustentabilidad en el transporte de cargas terrestres, llevada adelante por la compañía, en línea con la agenda global que tiene a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático como una de sus principales prioridades. Una de las áreas donde esta preocupación es más relevante es el transporte automotor de carga terrestre, una industria históricamente asociada con altas emisiones de carbono, detalló la compañía en un comunicado donde presentó los principales resultados de la encuesta. Nos comunicamos con Pablo Mendonza Paz, cofundador y CMO de Avancargo, que nos brindó los detalles del relevamiento. Particularmente lo que notamos este año versus el año pasado fue un incremento de la presión que sienten los transportes desde el lado de los clientes. O sea, el año pasado un 3% nada más manifestaba que sentía presión de sus clientes para medir la huella de carbono, medir sus emisiones, y este año fue un 15%. Eso fue un incremento muy fuerte y se dio en todos los niveles, pero particularmente más fuerte en las empresas más grandes de transporte, que son aquellas que por lo general trabajan con multinacionales o empresas más grandes, que tienen bajada de línea desde casas matrices o incluso a nivel local, pero fue en esos tipos de empresas y en ese segmento donde se vio una mayor presión. La medición de la huella de carbono forma parte del ADN de la compañía que vincula oferta y demanda de transporte de cargas en todo el país. Fue a raíz de la encuesta del año pasado que desde Avancargo nos propusimos a hacer un cambio y desde ese lugar nuestro negocio está, desde su ADN, está enfocado en un triple impacto, en lo que es lo social, lo económico y lo medioambiental. Ya este año nos propusimos y logramos desde enero medir todas las operaciones, medir las emisiones de carbono de todos los viajes que se generan dentro de la plataforma, todos los viajes que son por Avancargo, y vamos a estar compensando la huella y obviamente desde lo que es la tecnología, el ruteo, el acompañamiento de nuestro equipo operativo. La parte de mitigación también sin duda está ahí metida, pero vamos a estar dando ese paso de compensar la huella de carbono de estos viajes, y el año que viene vamos a incrementar la apuesta a intentar compensar el 100% de los viajes.
el Ejecutivo especificó que la mayor presión para avanzar en acciones de sostenibilidad se manifiesta en los sectores de consumo masivo, minería, oil and gas y agro, y contó cómo se realiza la medición de la huella de carbono. Desde Avancargo contamos con un sistema de medición de huella de carbono o de emisiones de carbono de todos los viajes que está bastante automatizada, está a partir de patentes y kilómetros, que son datos básicos que se cargan en la plataforma para poder registrar un viaje. Tenemos un sistema que automáticamente calcula las emisiones de carbono de ese viaje, con lo cual el registro y llevar ese dato que hasta hoy se hacía manualmente o pidiéndose a cada chofer que vaya bajando la data, o incluso al transporte que venía tercerizando otro transporte pidiéndole la data de ese transporte, digamos, era bastante engorroso y llevaba bastante esfuerzo, y a la larga o se termina dejando de lado o se le da menos importancia. Bueno, con este sistema de cálculo que hicimos con Avancargo logramos hacer eso de manera automática y hacerlo mucho más eficiente. Entonces desde ahí también invitamos a las empresas de transportes, a los dadores de carga, que se suban a esta modalidad para poder empezar a medir a aquellos que no lo hacen o mejorar su medición a aquellos que lo vienen haciendo, bajando el esfuerzo y siendo más eficientes en esto. Y obviamente después contar con esta opción de poder compensar esa huella de carbono con crédito de carbono. En resumen, el 80% de la presión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte proviene de motivaciones personales o necesidades comerciales. Le consultamos además cómo está la situación en materia de compensación de la huella de carbono. Y lo que es el tema de la compensación, que sería la última instancia en lo que es el impacto ambiental, pues primero tenés medición, después tenés mitigación de esas emisiones y por último paso la compensación. Hoy el 0,1% de los encuestados manifestaron estar compensando su huella de carbono, con lo cual ahí también hay un trabajo muy fuerte para hacer y para profundizar, porque eso sin duda también ayuda a lo que es el impacto. Vamos con el tema de este episodio. Respecto del Puerto Buenos Aires, el Estado fue pendular sobre su futuro. Se pasó de la intención de concesionar a un único operador a mantener un escenario de dos operadores, uno integrado verticalmente, es decir, permitir que la terminal sea operada por un grupo que también tiene una línea marítima en su holding, como lo es Terminal 4, que pertenece al grupo Maersk, y otro independiente, como Terminales Río de la Plata del grupo DP World. Pero el mercado también habla y decide. En los últimos 15 años el mercado emitió señales inequívocas: integración vertical entre las líneas marítimas y las terminales portuarias y concentración de servicios marítimos en alianzas operativas. Fue el mercado el que tomó la posta y definió las condiciones de competencia a nivel global. Por obvio que parezca, es preciso recordar que es la comunidad marítima empresaria la que define la oferta de servicios, su regularidad, las escalas y los tipos de buques que despliegan. Y en los últimos años lo hicieron bajo la forma de alianzas operativas. En la Argentina, en este proceso, cada naviera fue consolidando sus servicios en sus propias terminales. Maersk y la ex Hamburg Süd en Terminal 4 y MSC en Exolgan. Por ejemplo, hace más de 4 años, la Argentina contaba con 4 servicios a Europa, 2 servicios directos al Mediterráneo y 2 servicios al norte de Europa. Pero luego desaparecieron los 2 servicios al Mediterráneo, claves para exportaciones de alto valor agregado como carnes, pescados y frutas al principal mercado consumidor, que eran prestados por Maersk y MSC, y quedaron solo las opciones al norte de Europa con conexión al Mediterráneo mediante transbordos. Con Asia, el principal origen para la llegada de tecnología e insumos para la producción, pasó algo similar con la oferta de transporte. Contábamos con alrededor de 5 servicios con el Lejano Oriente. Luego las 3 líneas japonesas, NYK, Ka Line y MOL, se fusionaron en ONE y la oferta se redujo a 3 servicios: ONE, Maersk y MSC. Pasaron algunos años hasta que una línea se animó a competir en soledad principalmente contra Maersk y MSC en la conexión con Asia. La coreana HMM apareció con un servicio primero quincenal y luego semanal en Terminal 4.
HMM había sido socia hasta 2020 de 2M, la alianza marítima más importante del mundo formada por Maersk y MSC, que ya tiene certificado de defunción en enero de 2025. Lo que HMM hizo fue una prueba de fuego a la integración tras haber sido expulsada del servicio. La apuesta salió bien porque los exportadores argentinos encontraron un perfil de servicio diferente, exento de las condiciones all-in que veían en las alternativas integradas, donde muchas veces la cotización del contenedor reefer sumaba la opción, entre comillas, del camión, del depósito fiscal, etc. Tras la arremetida de HMM, COSCO emergió recientemente con una oferta al norte de Europa, con una particularidad similar: ser el único tráfico fuera del ámbito de la integración vertical, ya que decidió operar en terminales Río de la Plata. Ahora bien, ¿qué es lo que está queriendo decir el mercado al respecto? ¿Que hay necesidad de descomprimir la congestión en las terminales integradas? ¿Que la tensión en estas terminales viene de la mano de condiciones de contratación de servicios complementarios? ¿O que la concentración e integración atenta contra la competencia? No se trata de cobijar esperanzas en investigaciones de abuso de posición dominante o comportamientos anticompetitivos. De hecho, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia duerme un expediente presentado al respecto. El desconocimiento de los profesionales o la simple abulia conspiraron contra la resolución de prácticas colusorias en materia logística. Lo que sí se puede hacer es revisar la situación de base de las regulaciones y la gobernanza del sistema, y nada mejor que un periodo de licitación para hacerlo. En este punto conviene tomar nota de la realidad del mercado. El corset a la competencia puede venir tanto por dejar la actividad totalmente libre, como por hacer que el Estado asfixie con sus condiciones. El primer caso quedó demostrado ya con la concentración y la integración vertical y horizontal de los servicios de las líneas marítimas. Y el segundo caso es un clásico en la Argentina, con esa pulsión de la omnipresencia estatal. Este gobierno optó por una decisión salomónica al anunciar que el diseño para el futuro puerto será de 2 terminales, donde en una se permitirá el modelo integrado y la otra terminal será independiente. Una especie de institucionalización de la actual realidad del mercado en Puerto Nuevo. La nueva administración deberá someter a escrutinio si la convivencia entre un operador integrado y uno independiente es el mejor de los mundos o es el único mundo posible. Por lo pronto hay fuera de Buenos Aires otro operador integrado, Exolgan, y varios independientes como Terminal Zárate, Tec Plata y Euroamérica. Es decir, es un mercado abierto para las líneas marítimas y para las cargas, hasta sobreofertado en función de un volumen estancado hace años. La convulsión que atraviesa el sistema político en estos días, con una crisis de representatividad fenomenal, permite avisorar algunos escenarios, sea cual fuera el resultado del balotaje del próximo 19 de noviembre. Un gobierno de Unión por la Patria debería representar para el Puerto de Buenos Aires la continuidad del esquema en marcha. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa se aseguró para sí el Ministerio de Transporte y designó al frente de la cartera primero al fallecido Mario Meoni, luego a Alexis Herrera y después al actual ministro Diego Giuliano. Es Transporte quien decide políticamente las opciones que la Administración General de Puertos le sugiere técnicamente. La AGP, por más margen de acción operativo que tenga, solo ejecuta las políticas. Prueba de ello es que, conocida la afiliación política de la conducción de la AGP, cercana al kirchnerismo, se impulsó en tiempo récord la licitación del Canal Magdalena, pero el masismo en Transporte lo demoró, dilató y terminó boicoteando con condiciones ridículas como un contrato de dragado en pesos. El perfil, digamos, acomodaticio de Sergio Massa, más pragmático que idealista, invita a pensar en la continuidad de un proyecto para Buenos Aires que por ahora cierra. En un gobierno de la libertad avanza, en cambio, la situación del Puerto de Buenos Aires no es tan cristalina. El candidato libertario reconoció no contar con equipos técnicos en áreas críticas como transporte, y en medio de negociaciones frenéticas y rupturas de la principal coalición opositora, trascendió que el exministro de Mauricio Macri en el área, Guillermo Dietrich,
podría ser un colaborador en un eventual gobierno de Javier Milei. En los últimos años, Dietrich continuó trabajando en temas de transporte. Metódico y multitasking, Dietrich colaboró tanto para los equipos de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta. Una rápida mirada a su perfil invita a pensar en que puede primar el deseo de gestión por sobre el idealismo, por lo que no sería descabellado pensar que podría sumarse al equipo de Milei tras el apoyo de Macri-Bullrich al libertario. Un gobierno del perfil de Milei, donde la competencia libre del mercado lo es todo, tiene un desafío en el Puerto de Buenos Aires. El argumento de Cambiemos en su momento justificaba un único operador porque la competencia estaba garantizada con la oferta metropolitana. No cabía pensar en la consagración monopólica bajo aquel esquema de pensamiento. Si Milei considera al Puerto de Buenos Aires como un puerto más y lo despoja del aura impresa por la historia reciente, que subraya su carácter de puerto federal y de ser el único administrado por la nación, hay chances ciertas de que se reactive aquel proyecto de Macri, potenciando sobre todo actividades complementarias a los contenedores y ávidas de inversiones como el turismo de cruceros y el real estate. Porque, a priori, no cuaja con el pensamiento del libertario que haya algo administrado por el Estado. Y así, con este toque político sobre el Puerto de Buenos Aires, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.